Hola, hola, ¿qué tal? 2 de la tarde con 6 minutos, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en el primer programa de la semana. ¿Por qué el primer programa? Porque ayer, como tuvimos debate de candidatos a diputados por la provincia de Alajuela, en el espacio de Matices hicimos un mini noticiero para no dejar de informarles a ustedes sobre lo más importante que ocurrió en Costa Rica y en el mundo. Así es que este es el primer programa de la semana, hoy acompañado por el expresidente de la Asamblea Legislativa, don Saúl Weisleder, que recordemos fue diputado en la legislatura entre 1994 y 1998, la presidencia de don José María Figueres Olsen. Él fue diputado del Partido de Liberación Nacional. Don Saúl, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, por dicha, muchas gracias, Randall. Realmente muy contento de estar aquí, de su invitación. Se lo digo sin pasar brocha ni nada por el estilo, pero es un gusto. Yo creo que Matices es, si no el mejor, uno de los mejores programas de radio, de análisis que tiene el país. Lo digo no solo porque yo lo siento así, sino porque converso con mucha gente que piensa igual. Gracias, don Saúl. Que los micrófonos, por cierto, no son nada ajenos a usted. No. Bueno, no solo el de botón de la curula ahí en la Asamblea Legislativa, los micrófonos de la radio. Sí. Bueno, no son ajenos en el sentido de que yo de niño viví muy cerca de lo que era en ese momento Radio Nueva Almatica, que posteriormente pasó a ser Radio Monumental. Entre los 4 a 6, 7 años, yo no sé decir exactamente, pero yo me pasaba muchas horas ahí metido. Tenía muchos amigos que me chineaban. Recuerdo muy bien al que para mí durante muchos años fue, otra vez, si no el mejor, para mí el mejor, pero bueno, eso es muy subjetivo, locutor de la radio costarricense, no periodista, sino locutor, don Claudio Rojas Rodríguez, que tenía una voz excepcional y que además, y él me chineaba mucho, y para el cumpleaños de 5 años me dedicó un programa de media hora. Estaba don Carlos Peña también. Ahí había una producción de teleteatro. Creo que la radio o esa parte la dirigía el famoso escritor don Adolfo Herrera García, y había una producción sobre la guerra del 56, y los chiquillos ahí del barrio a veces nos permitían ir. Es que un nieto de don Gonzalo Pinto Hernández, el dueño de la radio, que creo que no sé si todavía vivía porque después la heredó don Lionel, que se llamaba Gonzalo, también era amigo nuestro, y entonces íbamos ahí como a las sillas y ver cómo presentaban esos programas. Fue muy bonito para mí. Sí, claro, porque de hecho en 1929, cuando surge Almatica, la primera Almatica, que nosotros la consideramos nuestra precursora. De hecho, cuando contamos el aniversario, el próximo año cumplimos 88 años desde la fundación de Radio Almatica, fue en 1929. Después se convierte en Nueva Almatica, después de los 50, que de hecho en el 53, pero no sé si le tocó vivir esa etapa, don Saúl, estaba un noticiero que era muy famoso, se llamaba La Palabra Costa Rica, durante muchos años en Radio Almatica, que se convierte en Radio Monumental. Sí, no, claro que me recuerdo de La Palabra de Costa Rica, no en 1953, en 1953, hacia el final del año yo cumplía 3 años, yo nací en el 50, pero La Palabra de Costa Rica duró muchísimos años. Claro, era un noticiero, el primer noticiero de hecho en radio de Costa Rica, efectivamente, y después nos convertimos en Radio Monumental, a la que visita don Saúl. Las instalaciones estaban ubicadas en San José, cerca del Hospital de Niños. Después nos pasamos a Tibás, digo yo, me faltaba mucho para que naciera, pero esta es mi casa, así es que nos pasamos a Tibás, donde las siglas internacionales de la radio se convierten en TIBAS, Tibás, y después llegamos a la esquina de los grandes acontecimientos. Exacto. Y después nos pasamos en el 97, si no me falla la memoria, aquí a nuestras instalaciones actuales en La Uruca. Así es que bueno, bienvenido. Muchas gracias. Ahí en la esquina de los grandes acontecimientos también participé algunas veces en algún programa de discusión, pero esporádicamente. Don Saúl, de hecho, el otro día que estábamos, lo encontré en el debate de candidatos
a diputados que hizo la Cámara de Industrias de Costa Rica. Usted tuvo una participación porque pidió la palabra para hacer una consulta. A mí me llamó la atención algo que dijo, que vamos a hablar posteriormente. Usted dijo, ¿cómo? Que en Costa Rica el presidente no puede incidir directamente en la elección de miembros de junta directiva de los bancos. ¿En qué país vivimos? Eso después lo vamos a hablar específicamente, pero es que la idea que me da eso es lo que ha cambiado. Digamos, la política del 96, 94, 98, cuando usted era diputado, 97, presidente de la Asamblea Legislativa, bajo un sistema bipartidista, que muchos añoran hoy, por cierto, a lo que estamos viviendo hoy, 20 años después, don Saúl. ¿Cuánto ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. Yo no sé si esa, entre comillas, digamos, queja mía, que no fue exactamente como usted dice, de elegir. Pues usted a mediodía usó la palabra incidir. Incidir, está bien. Yo lo que dije es cómo es que no puede sugerir, digamos, un nombre, entre otros, para que sea, digamos, gerente del Banco de Costa Rica o del Banco Nacional, y eso lo sostengo. Yo creo que se ha debilitado mucho el gobierno. Entonces, hay un problema entre lo que la gente espera del gobierno y las herramientas que el Ejecutivo tiene para llevar adelante, digamos, las acciones, entre otros un montón de problemas. Como usted dice, después vamos a hablar un poco más de eso, pero efectivamente ese es parte de los cambios. Yo creo que no se debe solo al bipartidismo, sino que incluso yo creo que se debe más a una cierta cultura política, mentalidad, digamos, que ha cambiado bastante en el país y en el mundo, en parte justificada. Ojo, mi marco de partida es el siguiente, por lo menos dos. Vamos a ver, si tuviera, no traigo anotaciones, pero si tuviera que, uno, cuando yo digo eso, estoy dando por sentado y por supuesto que todas esas actuaciones son legítimas, legales, claro, y de gente honrada. O sea, otra cosa es incidir o sugerir o lo que fuera porque hay un plan o porque hay unas relaciones con el objetivo de tener, qué sé yo, hacer negocios o lo que fuera, que no estoy hablando, digamos, ningún caso particular. Eso es lo primero. Y lo segundo es, lo digo dentro de una concepción en la cual a mí me parece que la democracia tiene que ser eficaz, tiene que responder a las expectativas de la gente, a las necesidades de la gente, para que se conserve como sistema político. Pero para eso tiene que haber una relación entre fines y medios. Sí, que de hecho es muy interesante. Ahora que lo señalaba, estaba pensando cuándo es el clímax, digamos, de nuestro sistema presidencialista, en el sentido de que nos guste o no, queramos o no, hoy en 2017, lo cierto es que la Constitución Nacional vigente, la Constitución Política de 1949, establece un sistema presidencialista. Es decir, donde el presidente de la República tiene una figura fundamental en el ejercicio del poder. Pero a lo largo de los años, tal vez después de los 70, tal vez después de los 80, empezamos a construirle alrededor del presidente de la República, sea quien sea, una estructura, digamos, de control que le impide ejercer y tomar decisiones, que a la larga resulta un poco injusto, porque todo lo que le reclamamos al presidente, sea quien sea, son elementos que no necesariamente puede controlar, don Saúl. Efectivamente, así es. Y no solo el presidente, sino que por vía del presidente y de los diputados y de todo lo demás, digamos, se lo reclamamos a la política. Sí. Y se trasladan a Costa Rica, digamos, concepciones, ideas, prejuicios y falsedades que, en mi opinión, no se aplican a Costa Rica. Muchas sí, otras no. Voy a darle un ejemplo. A lo mejor usted todavía ha leído, circula ahí y llega y dice, hay una cuestión que dice, no me acuerdo la forma en que está redactado, pero en resumen habla de que entre las cosas que hay que quitarle esos privilegios de los diputados y todo lo demás, está las pensiones especiales y no sé qué y no sé cuánto. Pues resulta que en 1995, siendo nosotros diputados, abolimos el sistema de pensiones especiales de los diputados, que era una barbaridad. Sí. Lo que pasa es que todavía hay gente que disfruta de ese privilegio porque
digamos, obtuvieron el privilegio antes de la ley, y como la ley no tiene carácter retroactivo, solo cuando es para beneficiar a la gente y no para perjudicarla, entonces todavía, aunque les han puesto algunas contribuciones especiales, pero es una barbaridad. Bajo ese sistema, entonces, todavía subsiste gente que se beneficia de una cosa terrible, pero no hay nadie después de 1995, 96, ya no me acuerdo ahora, pero creo que 95, que se beneficie de un régimen especial para los diputados. Y eso sigue circulando y la gente lo repite y lo dice y tal y tal. Y así hay otros ejemplos en los cuales yo digo que no son aplicables para Costa Rica. Hay otras cosas que sí están súper mal y que son similares a otros países. Pero eso es parte de lo que nos tiene. A mí lo que me preocupa es que la mayoría de nuestra gente está desencantada, desilusionada, negativa, cínica hasta cierto punto, no quiere escuchar. En parte, pero en parte es el ambiente ese que rodea. De ninguna manera estoy diciendo que no es que no han ocurrido cosas malas, pero lamentablemente yo me la juego, me arriesgo a decir cosas políticamente incorrectas, porque me preocupa más el bienestar de la sociedad a como yo lo veo, a como yo creo sinceramente que hay cosas que, como dice el dicho en inglés y después en español se usa también, por un problema se ha botado el niño junto con el agua sucia de la bañera. O sea, había que botar el agua sucia de la bañera, pero se botó al niño también y se fue por la alcantarilla. Sí, que de hecho es una lectura interesante, porque a veces yo creo que la lectura política costarricense, el relato político, está sustentado en algunos mitos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ese mito de la pensión de los diputados, ese mito es recurrente 20 años después. 20 años. Hace poco, en vivo, alguien llamó y dijo, es que los diputados se van con una pensión de lujo. No es cierto. O sea, lamentablemente es un mito. Desde la legislatura esa del gobierno del expresidente Figueres, ningún diputado sale con pensión por haber sido diputado. Esa es una. La otra es que a veces creemos que el presidente de la República puede hacer lo que sea por ser presidente. Y este presidente, el presidente Solís, llega con características muy especiales que dan ese halo de supremacía completa, que es con un apoyo en segunda ronda de 1.300.000 habitantes. Entonces uno dice, el presidente puede hacer lo que quiera con ese apoyo. Bueno, no, tenemos un aparato, digamos, que rodea al Poder Ejecutivo, que le impide, y poco a poco vamos a ir hablando de los poderes de la República. Correcto. Porque igual pasa en la Asamblea Legislativa, igual pasa en la Presidencia de la República, igual pasa en el Poder Judicial. En su experiencia, ¿cuándo fue el clímax ese del sistema presidencialista donde efectivamente el presidente podía ejercer su mandato popular para ejercer el poder? Sí. Yo pienso que posiblemente al final o a la mitad con matices, valga la con matices. De la primera administración de don Oscar Arias. 86-90. Exacto, aproximadamente ahí. Por dos razones. Ahora, en esto tiene mucho que ver también la personalidad del presidente. O sea, yo creo que la historia se construye dentro de ciertas condiciones objetivas que podríamos llamar, pero definitivamente juega un gran papel también las personalidades, las personas, la manera de ser. Por decir algo que, digamos, que yo conozco, más para atrás posiblemente hay más o más hacia adelante, otros dirán que otros, pero digamos, Daniel Oduber fue un presidente muy activo, digamos, fue un presidente. Ahora, a la gente cercana, que estuvo cercana a él, yo no, para nada, cuenta que él dedicaba como la mitad de su tiempo a las relaciones con la Asamblea Legislativa, porque aunque parezca mentira, no había bipartidismo, por lo menos no lo había en el papel, digamos, y tenía que negociar con varios partidos, pero él negociaba mucho, y tenía a don Carlos Manuel Castillo, bueno, ambos en paz descansen, como ministro de la presidencia, y un equipo en general muy capaz que se encargaba más. No es que él no se encargara del Ejecutivo. Entonces me parece que desde ese punto de vista ahí hay una cierta culminación. Pero después viene el gobierno de don Rodrigo Carazo, que era también
una persona con un gran poder, digamos, y con poder de mando, pero que termina en una gran crisis. Don Luis Alberto Monge no era tan así, y ahí todavía no hay cambios jurídicos, digamos, significativos ni nada por el estilo. Pero después de la crisis, la gente estaba muy dispuesta a que el presidente pudiera, digamos, y los tres poderes, como usted bien lo dice, pudieran, lo que necesitaban la gente eran respuestas, y entonces se permitían, digamos, cosas que posteriormente ya no. Se sacrificaba un poco el control, digamos, en miras a resultados políticos. Definitivamente. Y aquí voy a meter a otro factor, que es, a la prensa en el sentido genérico, no de prensa escrita o radio, lo que fuera, que cuanto vamos más atrás es más restringido, ¿verdad?, el concepto, porque todavía no existían las redes sociales, etcétera, etcétera. Ni posiblemente había no había tantas estaciones de radio, ni tantos programas de análisis de radio, ni había tantos politólogos graduados, etcétera, etcétera. Entonces había menos control. Pero como estábamos en época de Guerra Fría, entonces yo diría que aquí en Costa Rica y en otros lugares también se toleraban cosas que después ya no se toleraron más. Entonces me parece que ya en el gobierno de don Oscar Arias, en la primera administración, se crea la Sala Cuarta. 89. Sí, en el de don Luis Alberto se había creado la Defensoría de los Habitantes, pero como la Defensoría de los Habitantes, sus decisiones no son vinculantes, entonces digamos que tiene un peso moral, tiene un peso desde el punto de vista... Es simbólico. Es simbólico y tiene una voz fuerte si él o la defensora lo saben ejercer. Doña Margarita Penón, cuando se presentó de candidata para ser defensora de los habitantes, a lo mejor es una frase ya conocida, pero yo se la atribuyo a ella porque a ella se la escuché, decía que es una magistratura de influencia. O sea, la influencia se ejerce a través de la majestad del cargo y tal, pero no tiene implicaciones legales. La Sala Cuarta sí. Y entonces yo creo que ya en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón, ya el control, de parte de la Sala Cuarta con relación a las leyes que pasan en el Congreso, entonces se pudieron cambiar muchas veces. Yo no sé en qué época fue, pero para dar un ejemplo, y yendo a otro poder que no es el Ejecutivo, solían pasarse leyes relativamente importantes en lo que se llamaban normas atípicas, que era que en una ley sobre, por decir algo, de carácter penal, se metía algo que tenía que ver con el presupuesto. Claro. Y pasaba mucho más rápido, digamos, que si hubiera tenido que ser en la ley de presupuesto. O leyes con implicaciones de otro tipo. Eso se acabó. Iba una colada ahí. Eso se acabó con la Sala Cuarta. Sí, que en el 89, que digamos, la creación de la Sala Constitucional tiene una enorme importancia en la historia jurídica de Costa Rica, porque entonces a partir de ese momento la Constitución política cobra vida de alguna Exactamente. forma, ¿verdad? Pero, vamos a ver, en vista de lo jurídico y en vista del control constitucional que hace la Sala Cuarta, empezamos a sacrificar resultados. Ahora, ¿por qué hablé del gobierno de Daniel Oduber también, aparte de la figura que era don Daniel? Porque, si no estoy equivocado, es en ese gobierno o en el anterior de don José Figueres, pero el que realmente hace uso de ese instrumento, se crean las presidencias ejecutivas de las instituciones autónomas, precisamente con la idea de que ya había muchas instituciones autónomas que y lo menciono ahora porque usted menciona la Constitución habla de las instituciones autónomas que tienen cierto tipo de autonomía y comenzaban a caminar, digamos, un poco cada una por su lado. Y don Daniel, que tenía un proyecto país, como se dice ahora, mucho más integral, que requería de todos los esfuerzos, entonces se crean las presidencias ejecutivas y de ahí en adelante, digamos, ejerce mayor poder también sobre esas áreas. Algunas personas consideran, y posiblemente tienen en parte razón también, de que eso más bien fue un retroceso. Bueno, yo no sé si un retroceso, pero digamos fue negativo en el sentido de que lo que antes era autónomo ahora, y creen y dicen que hay que eliminar las instituciones autónomas y dejar los gerentes como existían anteriormente. Yo personalmente no comparto esa tesis. Posiblemente sí, o sea, hay que aclarar
qué significa la autonomía de las instituciones autónomas. Y dentro de las instituciones autónomas, en mi opinión, no es lo mismo la institución autónoma clásica, por decir algo, el IMAS, o incluso, bueno, no he pensado suficientemente, pero... ¿El ICE? Bueno, el ICE, por eso no estoy seguro, posible, pero yo las veo ahora más como las empresas, como empresas estatales. Los bancos del Estado, sí, el ICE y el INS, me parece que son más empresas del Estado. Las otras son más instituciones autónomas que cumplen un servicio, pero que se financian fundamentalmente por vía de presupuesto, digamos, en tanto que estas que mencioné, que ahí hacen negocios, digamos. Claro, pero ahí podríamos incluir acueductos y alcantarillados, digamos, como una institución autónoma que no está en competencia, sí, ¿verdad? Que recibe su financiamiento a través del presupuesto. El IMAS es otra, por ejemplo. La Caja. Sí. Que de hecho, es que a uno le parece, vamos a ver, aquí tuvimos creo que una ilustración del tema del control político. Uno tendería a pensar que el presidente de la República gira, digamos, su línea o lanza su línea política a través de los ministerios y las instituciones públicas con su voluntad política. Pero, por ejemplo, en el tema de fertilización in vitro, María del Rocío Sáenz, expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, nombrada por el presidente Solís como presidenta de la Caja, resulta que llega un momento en que el presidente diga hágase FIF y la presidenta de la Caja le dice no. Y entonces existe presión de la prensa, inclusive me incluyo, para decirle, presidente, usted la nombró, o usted le da la directriz o la quita. Digamos que es la lógica normal que uno pensaría en un presidente. Y ahí empieza un mare magnum de discusión sobre la autonomía o no de la junta directiva. Que uno diría, bueno, suave, el presidente ganó con un mandato popular, le dimos los costarricenses la confianza para que dirigiera, y resulta que a la hora de dirigir no puede generar el respeto a su voluntad, don Saúl. Sí, yo en este caso estoy de acuerdo, como usted dice, con la prensa y con la presión popular, etcétera. No estoy en desacuerdo con doña María del Rocío. Ella, en su conciencia o lo que fuera, pensaba que no debía ser así. Ella tiene el derecho, me parece que en un régimen maduro, como sería el régimen, digo, no existen este tipo, estoy hablando digamos, más bien de ministros o qué sé yo, pero para un régimen maduro, sobre todo como el inglés, que es, digamos, para mí en general la referencia, aunque ahora está en problemas también, o como el español, digamos, tal. Entonces ella dice no, y de una vez le entrega la renuncia al presidente. El presidente ahí decide si le acepta la renuncia o no le acepta la renuncia. Claro. ¿Verdad? Porque puede ser que diga, no, está bien, ya, no estuviste de acuerdo, lo que fuera, pero no es tan importante como para que no. Hay casos en que sí, hay casos en que no. Pero se respeta la voluntad presidencial. Pero se respeta la voluntad presidencial, porque tiene que llevar a cabo su mandato y su gobierno, así es. Y ella tiene derecho también y decir, y entonces ella también valora y dice, bueno, sacrifico esto y sigo adelante porque tengo un proyecto que me interesa más o lo que fuera, o no, esto es la línea roja para mí y me voy. Es que lo que se ha perdido también, porque creo, es esa responsabilidad política de parte de las entidades, y que a veces el precio que tiene que pagar un presidente, sobre todo un presidente, es de tipo político, no de otro tipo. Por ejemplo, aquí se comete la barbaridad, en mi opinión, de que si usted es ministro de Educación, pero usted no tiene una trayectoria, espero que la gente entienda que todo esto lo estoy hablando sin pensar en personas, sin pensar en nada, o sea, todo de buena fe. No hay nada escondido, yo no tengo mayor interés ni nada, ni estoy defendiendo a nadie. Un ministro de Educación puede ser excelente, pero no tiene una larga trayectoria en el sector público. A lo mejor sí tiene un título elevado, o a lo mejor no tiene un título elevado. Pero el presidente considera que esa es la persona que él tiene que poner ahí. Y resulta que esa persona tiene un salario muy inferior al ministro de un ministerito mucho más pequeño, pero que tiene antigüedades y cosas. Para mí,
Los salarios de los ministros todos tienen que ser iguales y tienen que ser independientes de los títulos que tenga y de las antigüedades que tenga en el sector público. Es el salario. Sí, claro, un salario razonable. No para hacerse rico. A mí me parece muy bien la frase que se ha usado, que las pensiones no son para enriquecerse, son para que tenga una vida digna la persona. El otro día había gente dentro de mi partido incluso que protestaba que por qué las ex primeras damas tenían que tener una pensión. Es que están suponiendo que todos los presidentes y las primeras damas que quedan fueron multimillonarios o han sido multimillonarios, y cuando la señora ya está mayor y no tiene con qué vivir, hay casos de ese tipo. O sea, el país tiene que darle dignidad a ciertos cargos, a la investidura presidencial. A la investidura y de ahí en adelante, sin abusar. Entonces, una remuneración razonable, pero al mismo tiempo equivalente, independiente de todo eso. Si falló el presidente, entonces se le cobra políticamente al presidente esa decisión. Entonces el presidente tiene que sufrirlo, por decirlo así, con impopularidad, con rebelión de los diputados, en fin, hay múltiples maneras, pero no poniendo trabas, ¿verdad?, de otra índole ahí, que si tal cosa o tal otra. Y luego hemos llegado a equiparar, hubo un presidente ejecutivo de una institución que tuvo que renunciar. No, el ministro de Trabajo incluso, que ahora es candidato, porque nombró a un sobrino, don Víctor Morales Mora, sí, que no es del Partido de Liberación Nacional, que conste. Que nombró una sobrina en el despacho. En el despacho, creo que temporalmente, y creo que le habían hecho la jugada, no sé qué. No, pero también hubo un presidente de Limas, que algo parecido, como por 15 días que necesitaba. Si la gente supiera la dificultad que es a veces poder nombrar, se le van los 15 días y no ha podido nombrar a nadie, sino es claro, hay abusos. Entonces, yo creo que este es un cambio cultural que tenemos que tener, que tomará mucho tiempo, pero que ojalá antes de eso no ocurra la locura de, por sacarse el clavo, entonces tomar decisiones, digamos, electorales y políticas de manera tal que ahora me saco el clavo y que sea el que sea, vamos a probar, a ver, a mí qué me importa, total. Yo creo que eso sería muy grave, pero pienso, yo que me ha tocado vivir bastante tiempo fuera del país, sí, tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos muchos problemas, pero también nuestro país ha tenido grandes logros. Y para volver, digamos, a una ruta mucho más cercana a lo que fuimos durante algún tiempo, va a tomar tiempo, pero es preferible pagar ese precio. Sí, aquí el detalle es que también es parte y responsabilidad de la clase política, particularmente la clase política que va a elecciones nacionales. Porque, por ejemplo, en esta campaña y en 2014, yo escuché a muchos candidatos presidenciales proponer cosas que yo sé que no se pueden hacer. Eso sí. Y hace poco escuché a un candidato decir: si un ministro mío comete un acto de corrupción, yo llego, lo saco del ministerio, lo llevo al Poder Judicial y lo meto en la cárcel. Eso suena lindísimo, pero no se puede hacer. Claro que no. Porque no se puede hacer, porque para destituir, usted debería primero destituir a un ministro, ¿verdad?, que además tiene inmunidad como ministro. Después tiene que presentarle un proceso penal ante el Ministerio Público. Exacto. El presidente no encierra a nadie en este país. Exactamente. Sino es que es el Poder Judicial. A esas cosas me refiero. Exacto. O cuando usted dice, bueno, el presidente Solís, voy a desaparecer a las 3 hermanas perversas del MOB. Bueno, no puede amanecer el 9 de mayo de 2014 diciendo se desaparecen. Tiene que presentar un proyecto de ley, negociar con los diputados. Entonces yo creo que también tiene que ver con la irresponsabilidad de algunos candidatos en la historia de nuestro país, don Saúl, que prometen cosas que el sistema no permite. Estoy 100% de acuerdo con usted, Randall. Así es. Pero usted me tiene que reconocer también, no me tiene que reconocer. Yo le pido que usted reconozca también que a veces, porque hoy somos lo que somos a través de los medios, somos una sociedad masiva, que a veces también los comunicadores, algunos, van llevando hacia ese tipo de cosas en que de ahí lo que el candidato, qué sé yo, siente es que tiene que ser muy categórico, que tiene que ser muy decidido, muy fuerte, y la gente se ha acostumbrado a eso. Entonces ahí hay un juego, digamos, entre comillas, no juego en el sentido, ¿verdad?, lúdico,
sino una relación en que hay varias partes que no son solo gobierno, en el sentido más estricto de la palabra, aún incluyendo todos los poderes, que jugamos un papel en eso. Sí, de hecho eso que acaba de decir es muy interesante, porque efectivamente, vamos a ver, queda muy fácil, y créanme a quienes nos escuchan y nos ven, asumir posiciones populistas también como prensa. Entonces, por ejemplo, les voy a un caso en extremo. Digamos que hoy, ojalá que no pase, raptan a un niño y aparece el niño fallecido. Al día siguiente, mucha gente, ciudadanos, está pidiendo la pena de muerte en Costa Rica, ¿verdad? Porque es un crimen atroz. Al día siguiente, los medios de comunicación empezamos a preguntar, ¿debería establecerse la pena de muerte en Costa Rica? Dándole eco, digamos, a esa caja de resonancia más cigadosa y menos racional. En los últimos años ha ocurrido que entonces al día siguiente que los medios hacemos eso, la Asamblea Legislativa aparece alguien y dice, aquí está el proyecto de ley para poner la pena de muerte en Costa Rica. No solo pasa eso, sino que además la Asamblea Legislativa, digamos que es el órgano más populista, porque es el representante del pueblo, sino que la Corte Suprema de Justicia aparece de un momento a otro y dice, señores, no, aquí está la propuesta, pena de muerte, la Corte aprueba, estoy poniendo ejemplo, la Corte aprueba la pena de muerte. Y después aparece un fiscal general, que es una figura preponderante en los sistemas democráticos y puede decir, sí, estoy de acuerdo en la pena de muerte. Un hecho noticioso, atroz completamente, nos lleva en algún momento a pensar con el hígado y con el corazón y perder el raciocinio, ¿verdad? Y entonces nos esperamos un par de meses, ya vuelven a bajar las aguas, volvemos a pensar con la cabeza y decimos, no, un momento, ¿cuánto nos ha costado como democracia sólida establecer que la pena de muerte no aplica en Costa Rica? En inglés dicen, y perdonen que mencione tanto inglés, yo lo traduzca, no hay problema. No, lo voy a decir en español. Soy admirador de la cultura inglesa, decidí hacer mi posgrado en Inglaterra, etcétera, y bueno, igual que otras culturas que son, pero digamos, mi inclinación es un poco ahí. Dice, malos ejemplos hacen malas leyes. O sea, cuando se legisla a partir de casos, digamos, extremos, en un sentido o en otro, en cualquiera, cuando se legisla el calor de las emociones, ¿verdad?, de un determinado momento, individuales y colectivas, generalmente es una mala legislación. Sí, que tienen que ver no solo con el populismo, sino con la mala preparación de muchos actores sociales, entre esos los comunicadores. Exacto. Que a veces van y le preguntan al presidente, sea quien sea, unas barbaridades que usted dice, por Dios, suave. A veces le preguntan cosas que ni siquiera puede hacer. Sí. Vea la pregunta clásica, los 28 de abril, presidente, ¿a quién va a apoyar usted para ser presidente de la Asamblea Legislativa? Vea, desde que yo me acuerdo, todo 15 años de trabajar aquí, desde que yo me acuerdo, la respuesta de todos los presidentes en los últimos años es, no puedo opinar, es un tema de la Asamblea Legislativa. Y todos los años, una hordada de compañeros, de periodistas, le preguntan exactamente lo mismo al presidente. Sí, y que conste, probablemente la mayoría de los presidentes no están diciendo la verdad tampoco. Todos porque inciden. Por debajo se incide, ¿verdad? Unos más, otros menos, ¿verdad? Sí. Pero se incide, sí, claro. Porque eso es lo que uno entiende, que debería incidir, digo, para un gobierno, depende de la coyuntura, es favorable tener un presidente. Exacto. Un presidente de la Asamblea Legislativa afín. Así es. Pero vamos y preguntamos eso. Sí. O vamos y preguntamos, no sé, cosas. Bueno, acabamos de pasar por un tema muy populista. Viene la tormenta Nate. Entonces, a alguien se le ocurre, creo que fue no estoy seguro si es un político, pero creo que salió en un medio de comunicación, alguien propuso en primera instancia decir, bueno, ¿por qué no bajamos el gasto de la deuda política a la mitad para financiar Nate? ¿Verdad? Al día siguiente habían 2 partidos políticos diciendo, aquí está la propuesta de ley. En estos micrófonos, Gustavo Román, que es el asesor jefe del Tribunal Supremo, un hombre brillante. Sí, que es brillante, Gustavo, aquí al aire, en la segunda emisión de noticias, dijo, un momento, ya convocamos elecciones nacionales. Ya no es posible. No podemos quitarle el fondeo, digamos, a lo que ya estamos haciendo. Ayer, en la Asamblea Legislativa, se rechaza. 2 partidos lo apoyan, el PAC y el Movimiento Libertario, 2 partidos lo rechazan, el PLN y el PUSC. Digamos, tal vez los 2 más experimentados en procesos electorales. Y hoy en la mañana, a las 11, cuando estábamos presentando la noticia de que se rechazó, todavía había gente en redes sociales diciendo, ojo, marquemos, PLN y PUSC rechazan ayudar con Nate. Eso es. Es que ahí sí yo estoy muy de acuerdo con usted en que
o con todos, perdón, con los periodistas en general, incluso algunos que critico por algunas cuestiones, en que los partidos políticos o algunos diputados o alguna gente que está en política, lo que fuera, es terriblemente oportunista en el peor sentido de la palabra, y entonces, aún a sabiendas de que algo no va a pasar o lo que fuera, es decir, pero si yo lo hago, entonces pongo en aprietos a tal otro, pero eso lo que trae es el desprestigio general de la actividad política. Le voy a pasar un pequeño comercial, todavía no he hecho ese trabajo, pero a alguien le pareció una idea muy original, que lo presenté en una ocasión, que es: yo estudié economía, pero estoy también en... La política es, si la consideramos desde el punto de vista económico, digo yo, quizá la única industria en el sentido de actividad en la cual la competencia no lleva solo a un problema de distribución, de redistribución en el mercado, sino que destruye al mercado mismo. O sea, cuando hay golpes a la política, se va cayendo y cayendo y cayendo, y todos salen afectados. Y eso nos ha pasado en gran medida. Sí. Le pregunta Caleta Alvarado, que nos está escuchando, dice que qué le parece a don Saúl, cómo se maneja el tema de la autonomía de las universidades públicas. A mí me parece que se ha llegado a un grado ridículo, terrible, negativo, contrario a los intereses del país. Me parece que se ha ido demasiado lejos. Yo fui profesor universitario por muchísimos años y sé la importancia de lo que tiene que ser, para empezar, la libertad de cátedra, sí, ¿verdad? Pero la libertad de cátedra no puede ser simplemente de ir a enseñar lo que uno le da la gana, pero sí que nadie intervenga en las opiniones o los puntos de vista del profesor y de los estudiantes y todo lo demás. Ese es el origen un poco, digamos, de la autonomía, porque para darle capacidad real a la libertad de cátedra, pues se necesita que toda la organización, digamos, apoye esa libertad de todos los catedráticos, de los profesores. Entonces de ahí se pasa a una autonomía de gobierno, a una serie de cosas, pero hemos llegado a un punto que es totalmente negativo. O sea, no puede ser posible de que sean prácticamente islas totalmente fuera del control de la sociedad, no del gobierno. Sí. Dios guarde del gobierno, no, de la sociedad, representada en un determinado momento por el Estado y por un gobierno. Claro, no. De hecho, hablemos del extremo para recordar un punto, a mi gusto, ridículo de la autonomía universitaria. El OIJ hace 5 años tiene que ingresar al campus de la Universidad de Costa Rica de tener un robacarros. Y la rectora, si no me falla la memoria, era Yamilet González en ese momento. Doña Yamilet dice: se violó la autonomía universitaria porque entró un órgano técnico, que es la Policía Judicial, ingresa a detener a una persona al campus universitario. Ni siquiera era un aparato estatal, no era la fuerza pública, digamos, del Ministerio de Seguridad, sino el OIJ. Bueno, eso generó una discusión enorme sobre la autonomía universitaria. Dice Khaled: ¿qué mejor ejemplo de cómo la prensa ha influido sobre las decisiones, como en más de un caso en la Sala Cuarta y en algunas de sus resoluciones? Posiblemente, yo, digamos, ya tan específicamente y todo eso, a menos que citara un caso o qué sé yo, pues digo, claro que la prensa va a influir en la medida en que haya multiplicidad de opiniones y de digamos, de influencia de los distintos medios, pues es un poco más, es más grave cuando hay una concentración muy alta, digamos, de la influencia de determinados medios. Claro. De hecho, hace poco un magistrado de la Sala Constitucional dijo es que había mucha presión popular para resolver. Eso, que después tuvo que decirse, claro, por cierto, porque era gravísimo. Claro. Pero la fiscal general interina, Emilia Navas, hace 22 días, sentada en esta silla, le pregunté: doña Emilia, ¿cuáles casos va a reabrir? Y entonces me dijo: todos en los que se cuestione al Ministerio Público. Inmediatamente le dije que lo cuestione quién. A mí, claro, me interesaba saber quién iba a tener la influencia. Exacto. Y me dio 4 actores, en orden: redes sociales, prensa, ciudadanía, instituciones. La siguiente pregunta fue, o la reflexión que me quedó, no dice la pregunta, era:
que un aparato, llámese como se llame, en este caso la fiscal general, que es el ejemplo más reciente que recuerdo, no puede moverse, digamos, sobre todo cuando es jurisdiccional, no puede moverse hacia el antojo, bien que mal, de la prensa, de las redes sociales, de la ciudadanía, que a veces se equivocan los ciudadanos, y de las instituciones. Total y absolutamente. Ahora, todos somos humanos, todos estamos sujetos a esas presiones de ¿verdad? Y a influencias y tal, pero hay que tener conciencia de ello y más bien decir, no, yo no me puedo dejar llevar por esto, y no al revés, y decir, si me presionan mucho, entonces sí me voy. Claro. Ese es, o sea, los actores sociales y políticos sobre todo, no son seres salidos de otra galaxia, de otra realidad, no son santos. Los santos, los humanos, nadie es santo, perdón si ofendo a alguien, pero incluso los declarados alguien santos, que se considere santo, sí, ha cometido algún error, y otros pues más grave todavía. Ese tema es muy delicado. Sí, a mí me parece que es muy importante saber que los magistrados, que los jueces en general, o sea, lo que está pasando ahora es muy bueno, ¿verdad? O sea, si hubo que llegar a esto, a mí no me pareció que había un exceso, pero de ahí, la verdad es que se ha llegado, el proceso ha sido positivo, pero podemos pasarnos de rosca, como suele decirse a veces, y hacer de algo bueno algo malo. Sí, porque efectivamente, si se descubre la corrupción, hay que luchar contra la corrupción, hay que castigar la corrupción. El problema está, a mi gusto también, en que la ética debe respetarse al 100%, pero usted no puede ser más papista que el Papa, en el sentido de arrogarse uno mismo el cumplimiento de la ética. Entonces, lo que a mí me parezca es ético y lo que no me parezca no es ético. La Comisión Legislativa, que es el caso del Cemento, que me parece que es la que ha conseguido a esta altura mayores resultados políticos, que ojo, las comisiones legislativas son para conseguir resultados políticos. Así es. Esta es una de las comisiones que más lo ha logrado. Tiene a un fiscal general que ya renunció, tiene un magistrado suspendido, tiene en vilo varios puestos del Poder Ejecutivo. Eso cualquier comisión legislativa hubiera deseado tener esa influencia política, pero bueno, también se ha hablado muchísimo en esas comisiones de cosas que ni son delito, que ni son ilegales. Exactamente. Muchos chismes, además. Nos hemos dado cuenta de todos los chismes del planeta, y esto alimenta las expectativas ciudadanas. Porque ahora que venga el informe, y en buena hora que hay una experta judicial ayudando con el flujograma, dijo hoy La Nación, de lo que pasa con el caso del Cemento, bueno, ella podrá lograr distinguir cuáles son las cosas necesarias donde la comisión pueda recomendar al Ministerio Público la apertura de una causa penal, y cuáles son un chisme y cuáles son cosas que a todos nos cae mal, pero que no constituyen un delito. Bueno, ha habido un cierto aprendizaje también en ese sentido. La Sala Constitucional le ha enseñado, porque la Sala Constitucional pueden decir que sí, que en algunos casos, no sé, ha sido influenciada y ha tomado resoluciones que no correspondía o lo que fuera, qué sé yo, pero la verdad es que también ha rescatado, le ha dado vida a la Constitución y ha puesto límites al abuso. No voy a mencionar cuándo, cómo, por qué, ni nada, pero hace unos 20 años una comisión de la Asamblea Legislativa de este tipo, absoluta y totalmente politizada, llena de intereses por todas partes, de todos los partidos, tanto del partido que en ese momento ya era de oposición, pero que había sido de gobierno, pero las figuras que estaban siendo consideradas ahí habían sido del gobierno anterior, pero entonces temían de que podían ser competencia para el futuro, cosas de ese tipo. Según ellos podían imponer las sanciones, impusieron sanciones de prohibir para toda la vida a determinadas personas volver a participar en política, etcétera, hasta que las sales dicen, no señores, ustedes pueden recomendar. Claro.
pero ustedes no son un tribunal. De hecho, le voy a decir, yo he visto con buenos ojos, realmente, y se lo reconozco, a dos diputados que han hablado últimamente, porque vamos a ver, en los momentos de mayor calor popular es cuando la clase política tiene que actuar con mayor freno. Así es. ¿Verdad? Y un día estos escuché a Ronnie Monge, aquí inclusive lo traje un día de estos a Matices, y después creo que escuché a William Alvarado diciendo, un momento, cuando hagamos, y esto para guardar la clara la medida de expectativa a la gente, cuando hagamos el informe, van a salir recomendaciones. Claro. No podemos ni establecer sanciones, ni tampoco, y es el segundo término, me consta que los diputados se están cuidando muchísimo en no hacer eso, no podemos invadir los otros poderes. Las potestades de otros poderes. Podemos recomendar, pero no podemos meternos en temas sancionatorios directamente. Pero ojalá que los comunicadores en general, o por lo menos los directores de medios, la gente que tiene más influencia, ¿verdad?, sobre de cómo se comunican todas estas cosas, lo comprendan como usted lo ha comprendido. Yo debo decir, no voy a citar nombres, pero por eso le decía al principio, yo le tengo mucho respeto a usted, y a otros también, pero se lo digo con todo, por eso me sentí muy contento de poder venir, porque ese es el tipo de análisis que hay que hacer, y de esa manera es como hay que comunicar las cosas, porque si no, la gente se enardece a partir de lo que escucha. Sí, de hecho dice Gustavo Araya, el expresidente de la Cámara de Hoteles, que nos está escuchando, dice, ojalá todos quienes votemos escuchemos el programa de hoy. Bueno. Vamos a una pausa comercial, don Saúl, 2:51, regresamos tras la pausa. Dos de la tarde con 55 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Hablemos de la Asamblea Legislativa. Un de esos que en ese debate estaba escuchando a don Rolando Araya decir, cuando yo era diputado estaba el mismo reglamento de la Asamblea Legislativa y se lograban acuerdos. Y yo decía, bueno, sí, pero digamos, era una realidad política muy diferente a la de hoy. Yo sí creo personalmente que el reglamento de la Asamblea Legislativa hoy es un reglamento absolutamente desfasado, que permite abusos de minorías, que bien que mal, la democracia es el respeto a las decisiones de las mayorías. ¿A usted qué le parece el tema del reglamento legislativo, don Saúl? Espero que usted recuerde, los dos estábamos en el evento, y voy a empezar por contar algo que, digamos, de cuando yo hablé. El candidato a diputado y exdiputado, si no me equivoco, Cubero, del Partido Danilo, ¿sí? del Partido Libertario, le dijo a las personas presentes, una gran parte de los cuales eran industriales o empresarios, con mucho sentido, dice, vea, yo no me comprometo a que yo no voy a presentar 100 mociones o lo que fuera, si hay un proyecto de ley nefasto que va a ¿cómo se llama?, a perjudicar una actividad económica que genera empleo y todo. Yo parto nuevamente, estoy diciendo, de que lo dice desde la buena fe y efectivamente desde la preocupación por la producción nacional y por la generación de empleo y todo lo demás. Entonces, cuando yo tomé la palabra, entonces yo le dije, vea, don Danilo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que usted ejerza y presente todas las mociones contra cosas que usted considera nefastas, y los del Frente Amplio que están en el otro extremo, digamos, ideológico, las que consideran nefastas desde el punto de vista de ellos y todo lo demás, con la condición de que ya se haya reformado el reglamento de la Asamblea Legislativa para que se hayan establecido plazos para dictamen y para votación en el plenario. Cuando usted tenga, o sea, en otras palabras, yo creo que la reforma más importante que hay que hacer en este momento en el país, desde el punto de vista de la gobernabilidad, es reformar 2 o 3 incisos o artículos del reglamento de la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa cumpla en determinados plazos. No pueden ser plazos cortísimos. La oposición o los opositores al Ejecutivo tienen que tener la potestad y el derecho de poder ejercer esa oposición y por lo tanto el tiempo es una cosa muy importante, etcétera. O sea, hay que ser razonables, pero no hay que irse ni a un extremo ni a otro. Una vez logrado eso, entonces efectivamente el Poder Legislativo debería poder cumplir mucho mejor una de sus tareas, porque no es la única, que es la de legislar. O
sea, le di una respuesta larga a una pregunta muy específica, pero la resumo. No. Hay que reformar 2 o 3 artículos para establecer plazos razonables de votación de los proyectos. Pero la democracia es que se decida en un sentido o en otro, pero que se decida. Sí, porque ese es el problema, es que hemos llegado a un momento donde, vamos a ver, inclusive ante la incapacidad de negociación de la clase política, entonces generamos el TLC. El Tratado de Libre Comercio que se llevó al referendo y decidió la ciudadanía, simplemente, y que dicha que se llevó al referendo y que dicha que tuvimos ese experimento, pero digamos, eso es lo que refleja la incapacidad de negociación política, de lograr acuerdos nacionales. Hay acuerdos menos trascendentes, digamos, desde el punto de vista nacional, que lo que hace la clase política es delegarlo en la sala constitucional. Innegablemente. Yo recuerdo una entrevista muy interesante que le hice a don Gilbert Armijo cuando era presidente de la Sala Cuarta. Le dije, don Gilbert, todo el mundo se queja de que ustedes son un Senado. Me dijo, nosotros no somos un Senado, nosotros nos convirtieron y nos usan como un Senado. Es decir, a veces hay incapacidad de tomar acuerdos en la Asamblea Legislativa que más de uno le dice a otro diputado, mira, vota, vos sabes que eso es inconstitucional, votalo, pasémoslo en primer debate, mandémoslo a la sala y que la sala lo devuelva, y quien se come el churuco son 7 personas que están 200 metros al sur de la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, yo no estoy en capacidad de juzgar si se convirtieron o son o lo que fuera, pero la realidad objetiva es de que, digamos, han estado cumpliendo, digamos, un poco ese papel. Yo, a veces están contentos de cumplirlo. Sí. Exacto, sí, porque de ahí es. Yo creo que en parte, pero bueno, ya esto sí es más especulativo de mi parte, digamos, con relación al TLC y eso, hay una serie de temas en que se analizan, o sea, digamos, ya con ciertos conceptos preestablecidos, pero yo creo que lo que pasa es que sí hay algunos partidos, algunos sectores que están interesados, por decirlo así, en que haya una mayor polarización política. Y tal vez eso explica el que no haya acuerdos. Y yo creo que este es un proceso que viene ya desde hace bastante rato. Y que en este momento, ante las próximas elecciones, yo creo que se ha manifestado bastante fuertemente. Y el cementazo, digámoslo así, lamentablemente ha venido a exacerbarlo. Sí, al cementazo yo creo que hay que leerlo en 2 claves. Más en 3 claves lo leería yo. Uno es la clave penal, jurídica, es decir, las responsabilidades que se sientan éticas, morales y disciplinarias y penales. Hay otra que es la lectura de comunicación del caso del cemento. Por primera vez en temas de periodismo, de comunicación, hemos visto directamente a periodistas que han encabezado los procesos de investigación metiéndole leña al fuego. Pongo el ejemplo más famoso para los colegas que me están escuchando: los hombres del presidente, Watergate en los Estados Unidos. Los 2 periodistas del Washington Post utilizaban fuentes anónimas, que hoy sabemos quién era, utilizaban a garganta profunda para darle a conocer al público una trama de corrupción que había en el gobierno de Richard Nixon. Y salía publicado en Washington Post. Pero a la par no salía una columna de sus mismos periodistas diciendo tiene que irse fulano y tal. Claro. Ellos no lo decían. Simplemente brindaban información y no tomaban un partido público, digamos, de exacerbar una decisión. Nixon tiene que irse. Eso lo hacía bien que mal el editorial de Washington Post, que es la voz editorial del medio. En esta vez, por primera vez, hemos visto notas publicadas informativas con periodistas en redes sociales al mismo tiempo diciendo, por esto que yo saqué, fulano tiene que irse. Eso es desde el punto de vista de comunicación. Y desde el punto de vista político, hay una desazón enorme sobre la clase política en general, ¿verdad? Que yo creo que lo reflejan las encuestas. El candidato antisistema hoy, que es don Juan Diego Castro, está de segundo en las encuestas, producto de que el cementazo vino a incrementar el deseo antisistema del electorado costarricense, ¿no, Saúl? Así es, ¿no? Eso es así. Por eso yo decía, tal vez un poco prematuramente desde el inicio, pero de que yo respeto a todos sus decisiones y
No solo porque soy buena gente, sino porque así tiene que ser, y debe ser en una democracia, y cuando la gente dice, ya, yo le respeto, no, bueno, así es, y como queremos que nos respeten a nosotros también. Pero lo cierto es que, decía, como digo, un poco prematuramente, que legislar a partir de un mal ejemplo o de una situación exacerbada, de un mal momento, es malo. Igual votar con el hígado, pero yo creo que ahora es cierto, hoy lo dice Jorge Guardia en su columna también, todo, los sentimientos que siempre han jugado un papel en las elecciones, en la cuestión electoral y en todas partes del mundo, cada vez están jugando más en el mundo. Yo no sé si son las redes sociales, yo no sé si es... Yo creo que son muchos factores. Uno quiere encontrar una sola cosa, sí, no, pero es una acumulación de una serie de factores, porque además es bastante mundial, digamos, o bastante internacional este fenómeno. De ahí, el Brexit en realidad en Inglaterra, estudios posteriores han mostrado de que fue en una gran medida, sí había una base importante y sigue habiéndola, de gente que por razones objetivas favorecen la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea, pero el papel que jugó, el enojo, el cabreo, como dicen los españoles, es muy grande, y así sucesivamente. Pero además deja grandes reflexiones gracias Chirita, respecto a la democracia, y lo que voy a decir es casi una blasfemia, así que por favor prepárense si van a romperse las vestiduras, pero vamos a ver, la democracia es el sistema menos malo, pero no es un sistema perfecto, y yo llegué a esta reflexión sobre todo después del Brexit, porque efectivamente la mayoría decidió, pero no necesariamente es el sistema más justo. Es decir, se demostró después que la gente de mayor edad fue la que votó por salirse de la Unión Europea. Cierto. La gente joven votó por quedarse y mucha no votó. Entonces uno dice, bueno, perfecto, ganó una mayoría que va a vivir menos años las consecuencias de su decisión, versus los jóvenes que no fueron a votar o que votaron por mantenerse en la Unión Europea, que son, una vez que mueran esos mayores, quienes van a soportar la decisión de sus antepasados. ¿Eso es justo? A mí me parece que no. ¿Hay forma de hacer que un voto de una persona joven, en ese caso en particular, valga más que el de una persona adulta? Tampoco, no se puede hacer. Y tampoco podemos echarles toda la culpa a quienes salieron a votar, porque muchos jóvenes no salieron a votar. Claro. Exacto. Pero digamos, eso nos hace reflexionar sobre el sistema democrático, Saúl. Total y absolutamente. Yo traía otro ejemplo, y ya que usted menciona sobre cómo se llama, debilidades, por decirlo así, falencias del sistema democrático, y que definitivamente ese genio político que fue Winston Churchill fue el que lo definió de esa manera, que es el peor de los sistemas excepto todos los demás. O sea, en otras palabras, es el menos malo, digámoslo así. Pero que lo que está expresando es de que tenemos que entender que la vida es imperfecta. No es que la democracia es imperfecta, es que la vida es imperfecta. Es que siempre habrá problemas, es que habrá. Y cuanto más colectiva es la decisión, cuanto más estemos hablando de algo que comprenda a más gente, probablemente más injusta y más imperfecta es esa decisión. Y el ejemplo que quería dar, yo estaría bastante contento, y creo que mejoraríamos mucho el día que toda la población entienda algo que los economistas aprendemos, digamos que son dos conceptos, por decirlo. Uno es, voy a decirlo primero en inglés, es más, no tiene una buena traducción en español, se llama trade-off. Eso quiere decir que toda decisión tiene un costo, digamos. O sea, no hay casi, por no decir que no hay del todo, en política pública una decisión, a veces en la vida privada también, que a la vez no tenga un costo por otro lado, ¿verdad? Entonces, digamos, hoy en la mañana oí un excelente programa sobre reforma del sistema de elección de los diputados, y yo era muy escéptico y todo, pero la verdad debo decir que de lo que oí
Me gustó muchísimo el trabajo que ha venido haciendo este grupo, en el cual están... el de Abril Gordienco. Abril Gordienco, pero ahora el presidente es el ingeniero Morales, Leonardo Morales. Pero en fin, supongo que hay un grupo de gente. Pero, conforme fueron desmenuzándolo, era... digamos lo que yo en alguna vez escribí, Abril me escribió y me dijo, ¿y qué es lo que usted cree que no está bien? Y es que, sí, pero no resuelve tal otra cosa, o más bien, digamos, exacerba tal otro problema. O sea, todas las decisiones en política pública pueden resolver algo, pero tienen un costo por otro lado. La sabiduría está en decir, bueno, ¿qué pesa más? ¿Qué vale más? Y claro, ¿qué vale más y qué pesa más? Depende para quién. Y entonces, si uno está en política para tratar de buscar el bien común, pues piensa en decir, bueno, ¿cuál va a beneficiar a más y perjudicar a menos? O no necesariamente numéricamente, sino a los que más necesitan, aunque sean menos, que a los que menos necesitan. Un bien superior. Sí, un bien superior, eso es lo que hay. Entonces, ese primer concepto de trade-off. Y el segundo es que en economía neoclásica, aunque yo no comparto totalmente el modelo, pero hay, digamos, tiene sentido buscar el equilibrio general. O sea, usted puede tomar una decisión que le resuelve este problema, pero no está viendo las implicaciones sobre el resto del sistema. Y muchas veces la gente se va, y los políticos se van, y los gobernantes se van, y la gente, el pueblo se va, por decir, esto hay que resolverlo de esta manera, y no se está dando cuenta, digamos, de el resto de las implicaciones. Es muy difícil que el ser humano pueda ver todas las implicaciones que puede tener una decisión, pero por lo menos establecer un análisis y decir, bueno, puede ser que sí, pero tiene estas implicaciones. Entonces tomar la decisión finalmente considerando todas las posibles o la mayor cantidad posible de implicaciones. No, Sol, déjeme ir a la segunda pausa comercial, que además le comento, el invitado del programa siempre escoge la canción de cierre. Sí, es en esta pausa comercial donde se la pregunto. Okay. Y aprovecho además que usted tiene orígenes judíos, porque eso que acaba de decir justamente me calza con lo justo. Okay. Son las 3:10. Vamos a la pausa, regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Yo desde ya pienso en mi pensión. Yo tengo un compromiso para planear mi mañana. Yo pongo mi futuro en las mejores manos. BN Vital le invita a escuchar el microprograma Vivir Bien en todas las emisiones de Noticias Monumental, y todos los miércoles la entrevista con un experto de BN Vital. Piense en su futuro, piense en Vivir Bien. Uf, qué cansado quedé después de nadar. Ahora que lo pienso, se puede sudar dentro del agua, pero si sudo no me voy a dar cuenta, porque ya estoy mojado. Al rato no, porque el agua tapa el agua que sale de los poros. Entonces me entraría sudor en vez de salir. Algún día Internet me lo va a responder. Cuando no tiene que preocuparse por el futuro, se puede preocupar por cualquier otro tema. Porque con BN Vital, usted es el dueño de su vida. Estime su pensión en bnvital.com y conviértase en el dueño de su vida. Necesito comprarle un rosario a mi hija. Ay, vamos el lunes, yo te acompaño. Necesito comprar unas imágenes y los lunes las tienen con descuento. ¿De veras? ¿A dónde? En Librería y Bazar Espíritu Santo, aquí cerquita por el Hospital México. Si querés, llamas primero al 2231-0672. Visítenos, tenemos amplia variedad de productos religiosos y regalos para toda ocasión. Aproveche los lunes de descuento en imágenes. Librería y Bazar Espíritu Santo, 2231-0672. Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa. Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá. Yo sabía que esa decisión no solamente me iba a afectar a mí, por eso la tomé informada. Soy Paula Díaz, soy mamá, diseñadora y pequeña empresaria. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar, y no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Ser responsable con Costa Rica.
Espacio político pagado. Pudimos ganarle la guerra a los filibusteros, tener educación gratuita y obligatoria, eliminar la pena de muerte y alumbrar San José antes que la mayoría de los países. Pudimos hacer trenes de costa a costa, abolir el ejército y crear la seguridad social. Y ahora me dicen que no se puede atacar la corrupción, hacer un metro, bajar las listas de espera de la caja y eliminar 100 cuellos de botella. ¿Quién dice que no se puede? Soy Rodolfo Pisa. ¿Sabes qué es pura vida? Pura vida es decidir correctamente cuando manejas. Ay, no, qué pereza. Hemos dado demasiadas vueltas y no hay un solo parqueo, no hay nada de campo. Ay, mira, métete ahí. Ay, no, ese es para personas con discapacidad. Mejor esperemos. Hoy manejas con conciencia y das el ejemplo con pequeñas acciones que hacen la diferencia. Hacer de nuestras calles un lugar de paz depende de nosotros. 1 a 1, cambiamos todos. Un mensaje de Repretel, Central de Radios y Nova Cinemas. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Tres de la tarde con 15 minutos. Regresamos a Matices con don Saúl Weisleder. Es el expresidente de la Asamblea Legislativa en 1997, diputado de la Asamblea Legislativa entre el 94 y el 98. Dice Mula de Carga, una tuitera: excelente tertulia sobre la realidad legislativa, especialmente en época preelectoral y a la luz de la comisión investigadora más popular de los últimos tiempos. Qué peligrosa es esa palabrilla, sí. Mula, esa palabrilla popular. Khaled dice: don Saúl, ¿usted considera oportuno que pasemos de un gobierno presidencialista a uno semiparlamentario o parlamentario? No entiendo bien el concepto de parlamentario o semiparlamentario. No estoy seguro. Yo tiendo a ser conservador en los cambios esos, digamos. Preferiría primero dar un tiempo después de cambiar el reglamento de la Asamblea Legislativa a ver cómo nos funciona, en el sentido que dijimos, antes de pensar en un cambio de régimen. Yo coincido con usted. Usted sabe, yo esperaría, a mí me parece que el cambio más urgente de la gobernabilidad es cambiar el reglamento de la Asamblea Legislativa. Creo que con eso solucionamos un montón de cosas, no todas. Después de 8 años de probar, digamos, 2 gobiernos o algo así, de cómo nos funciona, podría considerar alguna. Lo que sí, tal vez, también me parece que sí está cayéndose, como dicen, y que es buscar una buena fórmula para la forma de elección de los diputados. Me parece que tal vez ahí sí dar, pero no simplemente la forma, digamos, ya don José Miguel Corrales durante mucho tiempo propagó y tal la elección directa y no sé qué, y la hicieron dentro del partido y fue un desastre y vinieron para atrás. Porque ¿qué es lo que pasa? Todos los que aspiraban y que decían, es que me echan la maquinaria y no dejan, y hay un grupo, una argolla, no sé qué, les fue peor cuando fue la elección directa. Entonces, pero digamos eso, en cambio ya cambiar, hacer un régimen semiparlamentario, qué sé yo, creo que todavía es prematuro. Sí, de hecho, el tema de elección de diputados, porque ahí le preguntan también si usted cree que ayuda a nuestra democracia que rompamos las listas de diputados, es decir, que tengamos el famoso voto preferente. Yo le decía fuera de micrófono, por ejemplo, que yo como ciudadano, vamos a ver, primero como periodista, ayer tenía aquí el debate de Alajuela. Había 7 candidatos a diputados. Yo tengo claro que ayer habían aquí 5 diputados. 5 diputados, ¿por qué? Porque no importa si a mí me parecieron buenos o malos en el debate de ayer. Sí. Lo cierto es que si a la gente le gusta el 4º lugar del partido Patitos en Alajuela, y van a ir a votar por ese 4º lugar, el que va a quedar de diputados el primero, el segundo, el tercero y el 4º. Sí. Con mucho éxito. Yo preferiría llegar a la papeleta el 4 de febrero, ver a todos los candidatos a diputados y votar por el que yo crea, el que yo quiera en mi provincia, aunque esté en 7º lugar, don Saúl. Sí, yo ahí, digamos, lo que tengo que pensar mejor es si preferiría ese sistema que usted acaba de explicar, que se llama voto preferente, o el que está proponiendo el Grupo Poder Ciudadano, creo que se llama, que es el de combinar nombramientos
por distritos electorales junto con otros diputados que serían más, digamos, de carácter nacional, o sea que se sumarían los votos de toda la gente en todo el país para escoger a esos. Tengo que pensar mejor, digamos, un poco eso, pero mi inclinación va por ese tipo de cosas, porque la gente no tenga que estar limitada al orden y la lista que le dan los partidos. Claro, porque es injusto además. Claro que sí. Dice David Barrientos, dice antes Chico Fonseca, el sistema brinda síntomas de cansancio. De allí que la emoción gane a la razón hoy. David Barrientos, un saludo. David dice, no solo eso, sino que la democracia da mucho poder a personas que no son expertas en lo que eligen. Es decir, escoger un presidente es demasiada responsabilidad para gente que no le importa la política. Eso es parte, digamos, de las pulgas, para hablar de sistemas informáticos, que tiene la democracia. Sí, exacto. Pero bueno, David, anda a proponer, imagínate, que los votos de unos valgan más que los otros. Y eso es retroceder 150 años. Sí. O sea, existía el voto censetario, que se llamaba, y solo votaban los que tenían un determinado capital. O sea, yo creo que no, bueno, es preferible en los grandes números correr el riesgo efectivamente de que eso exista y pasar por periodos relativamente o bastante negativos como los que estamos viviendo, en este sentido en que la gente está desilusionada, en que el sistema, hay un cansancio, tiene razón quien lo dijo, no solo en Costa Rica. Porque si usted analiza, y no me estoy refiriendo a la coyuntura de estos 4 años, sino un periodo relativamente largo, nuestro país ha tenido bastante progreso, nos quedan muchas cosas por resolver. Yo no soy para nada conformista y creo que hay mucho más que hacer. Yo creo que ningún país como Costa Rica, menos como Estados Unidos, debería existir ni una sola persona que no pueda vivir, que no tenga empleo decente y no pueda vivir con ese empleo decente. Aunque eso de que no tenga un empleo decente, aunque es para otro programa, a lo mejor las condiciones de la economía que están cambiando, va a decir que no, el desempleo estructural va a cambiar, pero entonces el capitalismo va a tener que modificarse de manera tal que tendrá que darle a las personas ingresos por alguna vía. No solo por esas personas, sino por interés propio del capitalismo. Pero esta es otra conversación muy larga. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.